Muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde en este evento en el que hemos colgado un cartel de Se buscan ingenieras, físicas, se buscan tecnólogas, se buscan en realidad mujeres STEM, que como quizá ya sabéis, hace referencia a sus siglas en inglés a las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Por qué no hay más? ¿Dónde están? ¿Qué pasa con ellas? Veréis, hace 22 años, en 1995, una mujer llamada María Salomea Sklodowska-Curie fue enterrada en el Panteón de París, cuyo frontispicio reza: a los grandes hombres el reconocimiento de la patria. Tuvieron que pasar 61 años para que la patria concediera un último y póstumo reconocimiento a aquella mujer, 2 veces premio Nobel, que había muerto en 1934 carcomida por la leucemia debido a su exposición constante a la radioactividad. Sin duda, cuando grabaron la inscripción a los grandes hombres el reconocimiento de la patria, no pensaron que entre Rousseau o Voltaire podría haber una mujer, pero la hubo. El tiempo ha pasado a una velocidad de vértigo, no vamos a engañarnos, ¿verdad, chicas? Ya no estamos en el siglo XVIII, ni siquiera en el XIX, ni en el XX, estamos en el siglo XXI. Pero seguimos hablando de nosotras y haciéndonos algunas preguntas. Hoy, en este nicho tan concreto de la tecnología, ¿dónde estamos y por qué no estamos? Sobre todo en un sector clave para el mundo entero, y no ya en el futuro, sino en el presente, que es hoy. Los datos son alarmantes. Europa dice que en 2020 habrá 900.000 puestos de trabajo disponibles en carreras técnicas. ¿Dónde estamos, mujeres? Los colegios profesionales también lo dicen. Por cada 2 mujeres ingenieras hay 8 hombres ingenieros. Y nos encanta que haya 8 hombres ingenieros, pero también queremos que haya 8 mujeres ingenieras. Bien, tenemos aquí a unos conversadores de nivel con los que vamos a pasar esta tarde hasta las 8:30, que echaremos el telón. Os quiero decir que tenemos hashtag Se Buscan Mujeres, por si queréis difundir a través de las redes sociales todo lo que se esté diciendo aquí. Antes de pasar a presentaros a los conversadores de esta tarde con los que vamos a hablar, quiero también hablaros de un reto solidario, Inventando el Futuro, organizado por Fundación Telefónica desde su programa de voluntariado corporativo, que lanza un reto a la Dirección de Implantación Telco y Facturación, con Carlos Sansegundo a la cabeza, y más de 400 profesionales. El reto consiste en realizar un libro solidario que se llamará Inventando el Futuro. Este libro será tutelado por la asociación Apadrina la Ciencia y realizado de principio a fin por voluntarios de Telefónica con ayuda de un investigador. El libro estará dirigido a toda la familia, será interactivo y pretende sobre todo fomentar las vocaciones científicas entre los más pequeños, que seguramente, como nos dirá luego Milagros, es la madre del cordero. Especialmente en las niñas se realizarán actividades solidarias paralelas, poniendo el foco en eso, en las vocaciones científicas en niñas, con el objetivo de crear modelos y referentes. Tan necesitados estamos, ¿verdad?, de referentes en los que las niñas puedan verse reflejadas. La recaudación íntegra de este reto, de esta venta de este libro, irá destinada a la Asociación Pablo Ugarte, una asociación encargada de la investigación contra el cáncer infantil en España. Apuntároslo. Reto solidario de Telefónica. Les presento ya a los conversadores de esta tarde. A mi izquierda, Milagros Sainz, es autora del informe publicado por Fundación Telefónica que da título precisamente a este encuentro que hoy nos ha reunido. Se buscan ingenieras, físicas y tecnólogas. ¿Por qué no hay más mujeres STEM? Un informe, por cierto, Milagros, interesantísimo, del que tú nos vas a hablar, que ya podéis descargar gratuitamente desde la web de Fundación Telefónica y que además les van a regalar, ¿no?, a todos los que están hoy aquí. Milagros es doctora en Psicología Social por la UNED. Actualmente dirige el grupo de investigación sobre género y TIC del Instituto Interdisciplinar de Internet de la Universidad Oberta de Cataluña. Yo creo que lo sabe todo sobre el desarrollo de roles y estereotipos durante la infancia y la adolescencia, que es la madre del cordero. Lo sabe todo también sobre las brechas de género en la elección de estudios y profesiones, o sobre la influencia que la escuela y los padres
tienen en esa elección de los estudios. Por supuesto, también lo sabe todo sobre las diferencias de género en torno a la actitud que tenemos ante la tecnología. Milagros era la primera en hablar. Os explico que la mecánica, ellos hablan y después debatimos. A la izquierda de Milagros, Ángela Paloma Martín, una mujer emprendedora jovencísima. Es socia fundadora de La Sexta Planta, compañía de comunicación estratégica para la integración y la transformación desde la perspectiva de género. Es periodista, es asesora política de comunicación en muchos países, no solo en España, también en Ecuador, en Panamá, en República Dominicana, en México. Experta en liderazgo femenino y comunicación de género. Participó desde Virginia en las últimas elecciones americanas, apoyando la estrategia y movilización desde la oficina del Partido Demócrata. Tiene, por cierto, un interesantísimo blog, se llama De Cerca, aunque lo podéis encontrar en la dirección www.angelapaloma.com, que fue galardonado precisamente en Nueva York en el año 2013 con el Victory Award al mejor blog de comunicación política. Gracias, Ángela, por estar con nosotros. Y a mi derecha, el único hombre hoy, esta tarde, en este escenario del Espacio Telefónica, David Tomás. Es ingeniero, es emprendedor, es CEO y cofundador de la empresa de marketing digital CyberClick, compañía que, por cierto, fue elegida Best Workplace en los años 2014 y 2015. Yo creo que nos puede fichar, ¿no? Porque todos queremos trabajar en el mejor lugar del mundo. Así que David Tomás es su fundador. Business Angel y mentor de varias startups. Le gusta hablar sobre qué hacen las empresas para crecer, sobre la toma de decisiones y las nuevas formas de creatividad, realización personal y profesional. Fue seleccionado, además, ojo, como uno de los emprendedores con más influencia con menos de 40 años, según el IES, y es autor del libro La empresa más feliz del mundo. Da gusto, ¿eh? Da gusto. Bueno, cedo ya la palabra a Milagros. Sobra que os diga que os podéis levantar si queréis hacer vuestra charla de pie, como más cómodos estéis. Ella va a hablar unos 10 minutos, luego Ángela y después David, y después pasaremos ya al coloquio para hablar de este interesantísimo asunto que nos vuelve a colocar en el centro de la diana las mujeres. Milagros, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a venir a presentar el libro. Gracias a Fundación Telefónica y gracias a todas las personas que hay detrás de este proyecto y de esta colaboración tan intensa que hemos tenido Fundación Telefónica y la UOC. Este proyecto de investigación nace de esta colaboración, en concreto del área de cultura digital de Fundación Telefónica y la Universitat Oberta de Cataluña. Y un proyecto de estas características, con unos resultados de estas características, no se puede hacer sin un equipo detrás. A todas las personas que forman parte del equipo y que han colaborado y han estado detrás, agradezco muchísimo su colaboración, así como a las personas que han permitido que podamos ir a los institutos de secundaria. En concreto, tenemos aquí un director de uno de los centros que ha participado. También a las personas, a los informantes, a las personas a las que hemos entrevistado, personas jóvenes y personas que están dentro ya del ámbito STEM y estudiantes de secundaria. Antes de proseguir, pues también me gustaría dar las gracias a todos ustedes por estar aquí y por el interés que han mostrado en esta presentación de este libro. Yo os animaría a que leáis el libro. Se trata de un libro que intenta dar de una manera bastante, creo, ilustrada y rigurosa, una visión actual de por qué existe una brecha de género en la elección de estudios, vinculados a los ámbitos de ciencia y tecnología. Estamos utilizando un término que ha comentado Sonsoles, que se llama STEM, que viene del inglés, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Y esta brecha de género, estamos en el siglo XXI, como comentaba Sonsoles, pero claro, sigue estando presente en muchos ámbitos y en muchas disciplinas, pero no en todas. Algo está pasando, hay muchas mujeres que ya acceden a estos ámbitos, pero luego
se quedan en el camino, no promueven, no promocionan, tienen muchos más problemas que sus compañeros para tener puestos de responsabilidad. Y bueno, nos gustaría pues un poquito también lanzar una serie de ideas en el poco tiempo que tengo pues para poder reflexionar sobre estos aspectos, quizás más en el debate o bueno, un poco más adelante, ¿no? Como he comentado, pues bueno, he puesto un poco pues cuál es el contenido del libro. Y el libro consta de tres estudios empíricos, uno con estudiantes de secundaria, partiendo de una encuesta, otro con estudiantes de grado, de estudiantes de universidad, de grados STEM, y otro con profesionales del ámbito STEM que llevan un máximo de 5 años trabajando en estos ámbitos, o sea, personas muy jóvenes, ¿no? Y que queríamos ver cuál era su visión sobre la temática y sobre qué está pasando hoy en día sobre estos aspectos. Bien, antes de nada, y para contextualizar un poco el estudio, por qué surge la necesidad de realizar un estudio de estas características, como muchos de ustedes saben, a veces los datos ilustran mucho, porque muchas personas piensan, y partimos de la base de que vivimos en una sociedad igualitaria, que la mujer se ha incorporado 100% al mercado laboral, a todos los ámbitos de la vida, y nos damos cuenta cuando vemos los datos de que en muchos ámbitos no es así. Vemos, por ejemplo, si echan un vistazo a los datos que pueden ver en el gráfico de la izquierda, vemos como, por ejemplo, en arquitectura, el número de hombres y de mujeres está bastante equiparado, pero sin embargo cuando vamos a otras ingenierías como ingeniería electrónica o electricidad, telecomunicaciones, aeronáutica, ingeniería industrial, las mujeres son una minoría bastante importante. Cuando hablamos de carreras STEM científicas, que es el gráfico de la derecha, vemos que las mujeres están altamente representadas en carreras como, por ejemplo, medicina, farmacia, o sea, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud, pero, sin embargo, están infrarrepresentadas en físicas, por ejemplo, o en, como pueden observar, incluso en matemáticas. Matemáticas era una carrera que tradicionalmente estaba muy representada y muy equiparada, pero en estos últimos años no sabemos qué está pasando, que las mujeres se decantan menos por matemáticas. Entonces, bueno, también podemos reflexionar un poco sobre esto. Es decir, que dentro del ámbito STEM vemos que hay unos ámbitos que tienen realmente unos índices de infrarrepresentación de mujeres muy importantes, como he comentado, la ingeniería, sobre todo ingenierías más, digamos, técnicas, y otros ámbitos, como por ejemplo la medicina y los de la salud, pues tienen una alta representación de mujeres. Y bueno, pues también son ámbitos STEM, eso no lo olvidemos. Un poco resumiendo el proyecto de investigación, y me van a permitir que haga pues un resumen también un poco de los resultados, porque bueno, en 10 minutos, 12 minutos que me han pedido que hable, es muy difícil pues hablar del contenido de lo que es la investigación. Pero para que se hagan una idea, han participado 410 estudiantes de secundaria de 2 institutos, uno localizado aquí en Madrid y otro en Barcelona, 11 estudiantes de grados STEM, grados de ciencia y tecnología, como he comentado, de diferentes universidades. También 21 personas jóvenes, 21 personas profesionales, jóvenes profesionales con un máximo de 5 años de experiencia en el ámbito STEM, ¿vale? Y bueno, pues he hecho una especie de resumen muy grosso modo de algunas de las cuestiones principales en común de todos estos 3 grandes grupos de personas jóvenes, ¿no? Personas que tienen mayor o menor grado de experiencia con el ámbito STEM. Como se puede observar, la mayoría de las personas jóvenes, sobre todo el grupo, como se pueden imaginar, de personas de secundaria, tienen una vaga idea de lo que realmente es una carrera de ciencia y tecnología.
no saben muy bien en qué consiste, qué es, para qué sirve, cuál es la utilidad que van a tener, etcétera, ¿no? Pero, sobre todo, hay muchos estereotipos. Existen muchos estereotipos y muchos estereotipos de género en torno a las personas o el tipo de personas que trabajan en estos ámbitos. ¿En qué consisten estos estereotipos? Pues, por ejemplo, existe el estereotipo de que, bueno, en general, todos estos ámbitos son para personas muy inteligentes, son personas con grandes capacidades intelectuales. Esa es una característica que sale en todos los grupos, que se considera que, bueno, pues son personas con bueno, pues unas buenas dotes intelectuales para poder lidiar con ciertas dificultades vinculadas a lo que son las materias, las asignaturas que se estudian en estos ámbitos. Y también, sobre todo, hay ámbitos como la informática, incluso la ingeniería, que muchos de estos jóvenes los asocian con personas con problemas de personalidad, o sea, problemas de trato, o sea, que son personas frikis, un poco frikis, personas que no les gusta estar con otras personas o, digamos, tienen pocas habilidades sociales. Eso es una cosa que también nos llamaba la atención un poco, pues, digamos, en estos tres grupos de jóvenes, ¿no? También la apariencia física se hace saliente en estas personas jóvenes, ¿no? Por una parte, por ejemplo, destaca que se piensa, por ejemplo, que las personas que trabajan en ingeniería son personas que van muy formales, con traje, con corbata. Sin embargo, las personas que trabajan en informática son personas que van, pues, desalineadas, incluso huelen mal y, bueno, tienen ahí, pues, una serie de, digamos, un aspecto físico muy informal, ¿no? Y, bueno, pues eso también es interesante, ¿no? Que resaltarlo. Esto, queramos que no, son personas jóvenes y todo este tipo de aspectos definen también la identidad propia que ellos tienen, y si no se identifican con este tipo de personas no van a elegir este tipo de carreras, lógicamente, ¿no? Por supuesto, destaca también la ausencia de modelos femeninos, de roles femeninos, o sea, y sobre todo hay ámbitos en los que se nota que todavía esto es mucho más obvio, ¿no? Como por ejemplo en el ámbito de la física o el ámbito de las ingenierías. Aunque curiosamente también hay que decir que, aunque la medicina es una profesión altamente feminizada, porque hay muchas mujeres en el ámbito, se comentaban muy pocos modelos de mujeres de estos ámbitos. Es también interesante y luego podemos reflexionar sobre por qué pasa esto, ¿no? También hay una excesiva invisibilización de las contribuciones de las mujeres en estos ámbitos. Curiosamente, bueno, pues se menciona, por ejemplo, en la arquitectura hay una de las grandes arquitectas que se han muerto recientemente, es Zaha Hadid, perdón, creo que lo estoy pronunciando bien. Pues, por ejemplo, se mencionaba por parte de las personas que hemos entrevistado de arquitectura, pues que esta mujer tan relevante en el ámbito, pues la han conocido cuando ya han salido de la carrera, no durante la carrera, ¿no? O sea, cuando se están estudiando este tipo de profesiones, se invisibilizan, no se ponen de manifiesto las contribuciones de las mujeres al ámbito y a las diferentes, digamos, a los diferentes avances, aportaciones que hacen las mujeres en estos ámbitos, ¿no? Cuando ya han elegido estudios y profesiones, la elección de estudios está basada en la diferente valoración personal o social de estas profesiones. Es decir, en el caso de las chicas, resulta que se valora muchísimo el hecho de elegir una profesión que tenga una finalidad social, que tenga una serie de valores que nosotros llamamos como comunales. Es decir, que impliquen el trato con personas y que supongan un contacto con personas, incluso beneficios para la humanidad. Este tipo de contribuciones que hacen estas carreras lo remarcan muchísimo las chicas, ¿no? Sin embargo, los chicos remarcan más aspectos que tienen más que ver con el aprendizaje de este tipo de carreras. O sea, no hablan tanto de la utilidad, más allá de lo que es el aprendizaje y el desarrollo de un determinado sistema informático o de cualquier aspecto, digamos, más técnico de lo que es la carrera, ¿no?
También se reconocen en general las dificultades de las mujeres para progresar y promocionar en estos ámbitos STEM. Es una de las cuestiones también que les comentábamos. Lógicamente lo reconocen mucho más las personas que están ya trabajando. Las personas que están estudiando son menos conscientes de estos temas, también por su proceso vital de desarrollo, ¿no? Procuramos que las personas que estaban estudiando tuvieran un mínimo de una experiencia, que ya estuvieran en cuarto de carrera, que ya tuvieran una experiencia importante en la carrera, que no fueran ni de primero, ni de segundo, ni de tercero, pues porque ya son demasiado jóvenes, ¿no? Para eso ya teníamos a los estudiantes de secundaria, perdón. También se percibe que muchos ámbitos ámbitos STEM son difíciles de compatibilizar con la vida, porque bueno, se anticipa que hay muchas dificultades a la hora de poder conciliar el trabajo, las demandas de este tipo de profesiones, ¿no? Que implican muchísimas horas de trabajo, con la posibilidad de tener una familia o la posibilidad de cuidar de personas, ¿no? También curioso y bueno remarcar, ¿no? Que en concreto algunas ingenieras señalaban la importancia de que hubiera más chicas, sobre todo ingenieras que estaban infrarrepresentadas, pues que igual en grupos de equipos de 12 o 13 ingenieros, pues resulta que eran las únicas, ¿no? Entonces echaban de menos a otras mujeres con las que compartir un poco las dificultades, y también ponían sobre la mesa algún tipo de acoso y algún tipo de hostilidad por parte de los compañeros y de los mandos intermedios con los que ellas tenían que lidiar, ¿no? Esto es un poquito en general lo que, de los resultados. Si quieren discutir más sobre ello o preguntarme alguna cuestión más sobre contenidos, estaré encantada de contestar. Eso en la parte del coloquio. Sí. Iros apuntando todas las dudas que os surjan para profundizar en lo que Milagros ha expuesto de por qué y cómo podemos revertir esa realidad que plasmas en tu informe. Exacto. Y luego, también interesante, pongo aquí una serie de recomendaciones que creíamos son necesarias para superar todo este tipo de cuestiones, ¿no? Para ver cómo podemos lidiar y atajar estas situaciones. Y este tipo de recomendaciones giran en torno a la modificación de los estereotipos de género en relación a los estudios y las profesiones del ámbito STEM. Y hemos hecho una serie de líneas de actuación, a quienes van dirigidos estas recomendaciones y los agentes principales a los que habría que movilizar para cambiar todo esto. Y muchos de estos agentes tienen que ver con el ámbito educativo, pero también tienen que ver con el ámbito empresarial, porque los estereotipos revierten continuamente en diferentes aspectos de nuestra vida y de nuestra sociedad. Los medios de comunicación también, que también si queremos lo podemos comentar, ¿no? También refuerzan todos estos estereotipos, y también sale sobre todo que sirven de referencia las películas, los que se muestran en las películas. Por ejemplo, muy pocos nos llamaba la atención que muy pocos estudiantes de secundaria sabían acerca de una persona del ámbito de la física. ¿A través de qué conocen sobre ellos? Pues conocen sobre ellos a través de profesorado de secundaria de primera mano con el que tienen contacto, y curiosamente salían algunas mujeres, porque algunas mujeres profesoras trabajaban en la física. Pero también las series de televisión Big Bang Theory, por ejemplo, ¿no? Que su personaje principal es un físico que además tiene síndrome de Asperger y tiene una serie de características específicas, pues también les inspiraba, ¿no? Y les había servido de referencia. Entonces, también estas cuestiones, estas líneas de actuación sobre estos agentes, son importantes reflexionar sobre ellas y cambiar estos estereotipos, ¿no? Empoderar a las mujeres en los ámbitos STEM es muy importante, porque hace falta que se realicen mecanismos, que se realicen acciones para atraer a las chicas y luego, una vez que las hemos atraído, también retenerlas, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres una vez que han accedido, cuando ya acceden al mercado laboral? Pues un poco lo que anticipaba, ¿no? Pues que no se encuentre con esos ambientes hostiles y con esa falta de apoyo por parte de las personas de su entorno. Esto también es muy importante para poder
retenerlas, ¿no? Y bueno, pues la administración y la sociedad también debería, en este caso, poner sobre la marcha diferentes acciones para potenciar la presencia de las mujeres en estos ámbitos, ¿no? Pues bueno, diferentes medidas, acciones, campañas, etcétera, ¿no? Que puedan promover la igualdad de género en estos ámbitos. Y bueno, pues nada más, simplemente pues he tratado de hacer un resumen muy resumido del contenido, de algunos aspectos del libro. Estaré encantada de discutir más, de que me pregunten. Muchísimas gracias a todos y bueno, y a todas, y encantada de seguir. Sí. Después, en la parte del coloquio, apuntaos todos, que es donde hacemos integración de ideas. Ángela Paloma, tu turno. Pues a ver, tenemos presentación y la pueden poner. En primer lugar, pues gracias por la invitación a Fundación Telefónica, a la que le tengo mucho cariño, no solo en España, sino teniendo la oportunidad de trabajar en otros países también. Y casi yo me voy a salir un poco del guión porque soy un poco la figura más externa y voy a ser casi la persona que hable más a nivel político, ¿no? Político y de comunicación política basada en los orígenes de por qué ocurren este tipo de cosas, ¿no? Porque este tipo de estudios son francamente necesarios para concienciar de lo que está ocurriendo, ¿no? Contarlos es el primer paso, pero también hay que buscar caminos que nos lleven al origen, ¿no? Yo voy a hablar solo de muy poquitos puntos para ser muy breve, pero quiero contarlo bien. Cuando yo trabajo en algún país y asesoramos en algún plan de comunicación que tiene un objetivo, como por ejemplo es un plan de igualdad, siempre lo que hay que hacer es estudiar muy bien el contexto y estudiar muy bien la demografía, el contexto sociopolítico, etcétera, etcétera, ¿no? Y la primera imagen que quería poneros es esta, ¿no? Yo ahora mismo estoy yendo a África a realizar un trabajo para estudiar la parte femenina de las mujeres y cuando me invitaron a participar en esta mesa se me ocurrió contaros la experiencia, porque a veces hay que volver a los orígenes y volver a lo que está ocurriendo para poder tomar conciencia y no contaminarnos realmente de lo que estamos viviendo en el día a día. En África estamos haciendo un trabajo con Kim Fábregas para recoger el rol de la mujer en países y estudiar el impacto que pueden tener en Occidente. Cuando yo le pregunto a las mujeres qué quieren estudiar, mujeres que viven en campamentos, que no tienen cama, que no tienen casa, que viven en barro, que viven, eso sí, tienen un teléfono móvil, tienen Facebook, esto es muy importante, es algo contradictorio, pero es real. Lo primero que te dicen es que si quieren estudiar, porque la mayoría no estudian, evidentemente, o que trabajan mucho más que los hombres, dicen que quieren ser policías. Estas fotografías son de Gambia y son recientes. Quieren ser policías y cuando tú reflexionas dicen, bueno, ¿y por qué quieren ser policías? Bueno, porque donde están las mujeres en Gambia trabajando a nivel profesional es que son policías. ¿Qué te van a responder si no ven otra cosa? Entonces hay que pensar por qué ellas quieren ser policías. Bueno, no se elige lo que se desconoce, ¿no? Si desde la infancia desconocemos que existen las matemáticas que motivan, que incentivan, etcétera, etcétera, si no lo instauramos desde la infancia, desde la educación, es muy difícil que las niñas digan que quieren ser matemáticas o que quieren ser ingenieras. Querrán ser lo que normalmente ven en la televisión, lo que los medios de comunicación le cuentan, lo que ven en el entorno. Pues a priori pueden ser actrices, quieren ser escritoras, quieren ser... Entonces hay que tener en cuenta muy bien que lo que no se conoce es muy difícil que lo elijamos. Por lo tanto, mujeres que quieran ser ingenieras y que quieren ser... va a costar más, sobre todo en países donde no está instaurado, ¿no? Segundo punto, capacidad. Seguramente Milagros lo expone francamente bien en el libro, que es muy recomendable que lo lean, sobre todo para tomar conciencia de los datos. Pero una de las cuestiones que se plantean es, bueno, es que las mujeres es que no están tan capacitadas. No, perdona, vamos a ir por partes, ¿no? Pero es que el problema es que nos tiramos de los pelos porque en todo nuestro contexto todavía dudamos de que las mujeres tengan la capacidad para poder desarrollar un tipo de carreras u otra, cuando es totalmente negativo y además incierto, ¿no? Y lo encontramos ¿dónde? Lo encontramos también en el día a día y en nuestro contexto, ¿no? Lo encontramos en los medios de comunicación, lo encontramos en la literatura. Estas son las hermanas Polgar, son campeonas del mundo de ajedrez. Cuando Pérez Reverte pone encima de la mesa en un libro que las mujeres no están capacitadas para jugar al ajedrez
o que no están capacitadas para desarrollar una lógica o desarrollar la razón, empezamos a pensar, ¿no? Y yo investigué por qué Pérez Reverte decía eso en su libro, ¿no? Investigué que evidentemente no se trata de una cuestión de capacidad. Pone encima de la mesa, nos hacen creer lo contrario. Es decir, ¿por qué si lo ponen en los libros, se lo cuentan los medios de comunicación, no vamos a creer que no es posible? Bueno, pues no es posible. Hice una entrevista a Leoncho García, hizo una investigación para saber por qué ponía encima de la mesa esto. Y se trata, lo conté en El País también, pero se trata de herramientas pedagógicas. Y esto seguramente después lo puedas plantear con el tema de educación. Si desde la infancia la pedagogía no se trabaja, tenemos un error de base por el que las mujeres no pueden acceder a carreras científicas. Estas mujeres no fueron... compañeros, ¿me pueden ir hacia atrás, por favor? A ver si lo consigo yo. Ya está. Estas mujeres no fueron a la escuela. Tuvieron una metodología de aprendizaje basada en la pedagogía instaurada por los padres y elegida por los padres. Es decir, todo se puede conseguir en base a una metodología de trabajo, en base a una educación, en base a un contexto. ¿Se puede? Claro que se puede, es indudable. Y las capacidades ya ni se dudan, aunque nos quieran hacer creer lo contrario, ¿no? Tercer punto. La gestión de las expectativas. Una de las cosas que nos cuentan los medios de comunicación y las investigaciones es que las carreras STEM son las carreras del futuro. También nos cuentan de niña que si no tienes una carrera no ibas a trabajar, cosa que es totalmente incierta, porque imagínense ustedes las mujeres que están en el paro y además son las primeras víctimas de nuestra crisis económica y las primeras mujeres que emigran fuera y que además encontramos muchas ingenieras muy motivadas fuera de España. Vayamos a Latinoamérica o vayamos a Estados Unidos y las encontraremos posiblemente investigando donde aquí no pueden investigar o trabajando donde aquí no pueden trabajar. La gestión de las expectativas es muy importante porque no tengo claro que las carreras STEM son las carreras del futuro. Es decir, no podemos motivar a las millennials, no podemos motivar a la generación Z, a la generación Y, con que las carreras STEM son las carreras del futuro y no pueden estudiar otra cosa. Tenemos que también tener mucho cuidado en el ámbito de la educación, en el ámbito de la comunicación política, en qué motivamos a las personas que quieran estudiar, porque las carreras de humanidades son muy necesarias en nuestro mundo. De hecho, justamente con nuestra crisis en Europa inclusive, lo que estamos viendo es una gran crisis de humanidad y de ética, muy necesaria para introducir dentro de estas carreras, ¿no? Con lo cual, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos e instauramos el miedo como arma. No podemos decir que las matemáticas son el futuro o que la tecnología es el futuro, porque al final pincharemos como pinchó la burbuja tecnológica hace unos años. Todo creo que tiene una medida y creo que tiene una prudencia que hay que tener, ¿no? Tercero, enfoque. Y esto me parece cuarto, enfoque. Y esto me parece muy importante. Medios de comunicación. Las barreras alejan a las mujeres de la ciencia, más mujeres en investigación pero menos en los cargos de la ciencia, menos mujeres premiadas, la falta de mujeres en ciencia e ingeniería también te perjudica. Perdonen, pero a mí esto no me motiva en absoluto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos comunicando? ¿Qué tipo de política estamos instaurando? ¿La queja? Visibilizamos la problemática, pero no hacemos nada. ¿Qué tipo de acciones están tomando las empresas, los medios de comunicación, las instituciones públicas, los partidos políticos? Reivindicamos como un método de actuación. Un ejemplo lo tenemos estos días con el orgullo, todo muy positivo. Sin embargo, los movimientos feministas que reivindican la presencia de las mujeres en ámbitos de la ciencia, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de enfoque? Nos estamos quejando. Yo estudio mi tesis doctoral en género y política, basada en la Segunda República, guerra civil y posguerra. He hecho muchísimo de menos la posición y el positivismo que se utilizaba entonces y el lenguaje con el que se comunicaba en relación a lo que estamos haciendo ahora. Porque entonces las mujeres movilizaban a las mujeres y ahora estamos consiguiendo el efecto contrario. Por lo tanto, el enfoque de la comunicación política frente a lo que está ocurriendo en las ingenierías, en las carreras, en las universidades, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Nos defendemos como posicionamiento y les pongo un ejemplo de esta mañana, hablando con Ana Isabel Bernal Triviño, que es también una compañera estupenda periodista, ¿no? Y ella se quejaba os leo cuando decís que las feministas actúan por ira y dais pena, no es ira, es defenderse. Y yo conté pero defenderse no es la solución.
porque no estamos movilizando e incentivando a partir de políticas públicas el que las mujeres accedan. Entonces, esto es un problema. El enfoque como defensa no es la solución, tampoco el ataque como propuesta, porque también lo estamos discutiendo esta mañana y justamente el debate me ha venido al hilo. Desde los medios de comunicación, de las instituciones públicas, desde las empresas, tenemos que hacer propuestas y proposiciones. Un ejemplo es este libro con recomendaciones factibles que pueden ayudar a instituciones públicas y a empresas a motivar y incentivar el que las mujeres estén. Último, y cumplo con el tiempo. De la queja tenemos que pasar a la acción. Y lo primero es la educación. La educación en valores, empezando por los niños. Pero es que desde la escuela y para instaurar políticas públicas dentro de la educación necesitamos a los políticos que elegimos nosotros. Y también a políticas. Y les cuento, si ustedes buscan STEM, si ustedes buscan ingenieras, si ustedes buscan, aparecerán varios artículos y chicas que también proponen soluciones, mujeres, ingenieras, jóvenes que escriben artículos en medios de comunicación, ¿no? Instauran programas, por ejemplo, los observatorios dentro de las universidades, dentro de las ciencias, dentro de la investigación, pero verán, cuando, por ejemplo, esta chica que escribió en Huffington Post un artículo estupendo que yo recomiendo que lean, y que hablaba de que programas como WISTI es un ejemplo de esfuerzo internacional y que puede enseñar a jóvenes para motivarlas e incentivarlas a que estén. Leyendo un poquito más adelante, dice, mi nombre es Juliana Volker, tengo 15 años, vivo en Estados Unidos, estudio en High School y en el futuro espero poder estudiar ¿qué? Ciencias políticas, porque quiere hacer algo y sabe que es desde ahí, desde lo puede conseguir. Mientras tanto, mientras es una persona que estudia, interesada por las ciencias, interesada por la ingeniería, que hace activismo a partir de sus opiniones personales en un medio de comunicación internacional. Necesitamos que más mujeres, pero también más mujeres y más mujeres feministas en las instituciones públicas y en las corporaciones. Os cuento un secreto a voces. Científicamente está demostrado también por varias investigaciones que a las mujeres les cuesta más acceder. Les cuesta más acceder porque no pueden o porque no quieren o porque tenemos muchos impedimentos dada la estructura patriarcal en la que vivimos. Nosotros intentamos cambiar las cosas, pero sumándonos dentro de un círculo, no integrando un círculo entre mujeres y hombres, que es lo necesario. Cuando las mujeres acceden a cargos públicos y privados y logran conseguirlo, se encuentran con un vacío de soledad, porque se encuentran solas. Esto, insisto, yo he publicado varias cosas a este nivel y basadas en un nivel científico, comprobadas. Cuando llegan y se sienten solas, su visión cambia, porque les ha costado mucho llegar. Entonces, la influencia del entorno, que suele ser masculina, en todos los sentidos, no solo en la ciencia, sino en todos los ámbitos políticos, de la comunicación, porque hago un pequeño KitKat, hago un pequeño paréntesis, en el ámbito del sector STEM, hay menos mujeres, es verdad, hay menos que estudian, pero ¿qué pasa en la comunicación, Sonsoles? Las facultades de comunicación están llenas de mujeres. En mi clase éramos un 80% mujeres y, sin embargo, tampoco estamos arriba. Entonces, hay un problema, y no solo un problema de política a nivel de sectores o a nivel de ciencias, es que tenemos que solventar un problema a nivel mucho más amplio, basado desde la educación, basado en la cultura social y, por supuesto, en la acción política, ¿no? Y cierro paréntesis, os decía que cuando las mujeres llegan se sienten solas. Pero es que cuando están y permanecen un poquito más tiempo se olvidan de instaurar políticas públicas que ayuden a las mujeres que están abajo. Y este es el verdadero problema. Si cuando llegas no estás con ellas y no tenemos, por lo tanto, mujeres y mujeres feministas que ayuden, estoy hablando de catedráticas, estoy hablando de diputadas, estoy hablando de directoras en empresas, estoy hablando del entorno de la dirección de la mujer, ocurre en todos los niveles. Y ese es el mayor problema que tenemos y el principal problema que tenemos que solventar. Y esto es un poco lo que quería contar. También estoy a vuestra disposición porque creo que el tema es mucho más amplio y casi que he puesto más problemas que soluciones, aunque haya querido todo lo contrario, pero más o menos es esto lo que quería contar. Gracias, Ángela. Tu turno, David Tomás. Perfecto, pues primero de todo muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí.
puedo dar mi punto de vista de ingeniero, de emprendedor, no de mujer, pero bueno, voy a intentar daros mi... Eres la cuota masculina, siempre Exacto. hay cuota femenina, pues hoy eres tú la Pues cuota. yo, encantado de serlo. A ver, yo leía el estudio con mucho interés, ¿no? Y hay datos que chocan y sorprenden, ¿no? Y el primero es justamente la influencia que tiene la educación en después poder conseguir mujeres que se orienten hacia carreras STEM. Entonces, cuando yo lo estaba leyendo, recordé una noticia que me sorprendió muchísimo hace unos meses y luego la fui a buscar a internet. Y era una publicación que había hecho un estudio la Universidad de Illinois y la Universidad de Princeton. Y el titular era el siguiente, es decir, que las niñas, o las niñas y los niños, a partir de 6-7 años, se creen menos brillantes que los niños. Y cuando leí esto, que fue, pues esto, ahora 4 o 5 meses, me sorprendió mucho, no lo entendía, ¿no? Porque es curioso que a los 5 años no ven esa diferencia. Cuando les preguntaban a los niños y las niñas, había una igualdad de respuestas, pero cuando lo preguntaban a partir de 6-7 años, en ese momento, tanto niñas como niños pensaban que las niñas eran menos brillantes que los niños. Sin embargo, sí pensaban, perdón, que las niñas tenían mucha más capacidad de estudio, o sea, tenían constancia, tenían perseverancia para aprender, ¿no? Es decir, que algo no cuadra. Hay un momento en que se cambia la creencia, y por lo menos en este estudio, ¿no? que luego lo publicó la revista Science, las niñas pensaban que eran menos brillantes que los niños. Claro, a mí esto me sorprende mucho, ¿no? ¿Por qué tienen esta creencia, ¿no? ¿De dónde sale esto? Y al final viene del entorno, o sea, al final somos los que estamos detrás, ¿no? Los padres, las madres, los profesores, los medios de comunicación, que estamos lanzando un mensaje y esto cala de forma muy profunda y tiene una influencia muy fuerte después en tu desarrollo profesional, ¿no? Porque si tú a los 6-7 años piensas que eres menos brillante que un niño, probablemente vas a pensar pues que no eres tan buena en matemáticas, ¿no? Como reflejaba vuestro estudio, esa creencia, ¿no? Porque después los resultados no era que hubiera una diferencia y es muy difícil que puedas desarrollarte en una carrera STEM, ¿no? Entonces yo esto, cuando suelo hablar un poco de la visión de empresa, ¿no? Pues cuando hablamos de igualdad, de cómo intentamos equipararnos, yo siempre hago referencia a otro estudio que es de los años 60, ¿no? Estamos hablando de un estudio que tiene más de 50 años, que lo desarrolló Douglas McGregor de la Universidad de Harvard, y él hizo un estudio en el que cogió, digamos, varios managers, como hace 50 años, pues la mayoría eran hombres, y les preguntaba qué creían de sus equipos, ¿no? Es decir, cómo veían a sus equipos, y básicamente había dos managers, había los X y los Y. Y es el famoso estudio de los X e Y. Entonces, aquellos managers que pensaban que sus equipos eran vagos, que la gente no era responsable, que no respondían, que tenían que controlarlos, bueno, los empezó a clasificar y luego cogió el otro grupo, los Y, que eran aquellos managers que pensaban que podían confiar en sus equipos, fueran hombres, fueran mujeres, que la gente hacía lo máximo posible, que respondía. Y al final, cuando hizo el estudio, intentó ver quién de los dos tenía razón, ¿no? Es decir, quién era un mejor manager, si aquel que pensaba que la gente no respondía, que eran vagos, o aquel que pensaba que sus equipos iban a responder. Y lo interesante del resultado es que los dos tenían razón. Es decir, el manager que pensaba que su equipo era vago, que no respondía, que no trabajaba, encontraba que su equipo efectivamente era vago, no trabajaba y tenía que supervisarlos. Y el manager que pensaba como Y acababa descubriendo que su equipo se comportaba como un Y. Es decir, que era un equipo que respondía, era proactivo, hacía todo lo que tú esperas de una persona que puedes confiar. Entonces, hace 50 años que sabemos que nuestra forma de management influye sobre las personas. Lo mismo ocurre con la educación, ¿no? Es decir, en cómo pensamos versus la persona que estamos educando tiene una influencia, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el primer punto de base, ¿no? Cómo influimos para que todos nosotros veamos a las niñas de una forma distinta, ¿no? Pensamos que si tienen la capacidad para desarrollar una carrera en matemáticas, en ingeniería, en cualquiera de las carreras científicas que podamos ver, ¿no? Yo, por lo menos, mi experiencia, que sí estudié una ingeniería y pues había un porcentaje significativo de mujeres, ¿no? Por lo que estoy viendo, un 30%, os puedo asegurar que estaban mucho más preparadas que yo, ¿no? Y que sacaban mejores notas, o sea, que no había ninguna diferencia en cuanto a capacidad, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? O sea, en todo caso sería a favor de la mujer, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Es decir, cómo nosotros vamos a cambiar ese mensaje que estamos dando a las mujeres. Entonces, yo creo que en el estudio proponéis muchas soluciones, ¿no? Y parten la mayoría de
de cómo educamos y la visibilidad que estamos dando a este tipo de carreras, ¿no? Hay un punto aquí también que para mí es muy significativo, que es bueno, o sea, en el estudio dices que, o una de las conclusiones, es que la mujer orienta más su vocación profesional hacia aquellas carreras que ve que van a tener un impacto en la sociedad, ¿no? Es algo, bueno, que también por lo que sea, pues es aprendido, pero la mujer suele orientarse, por lo tanto, carreras como medicina, farmacia, donde ves un impacto directo, hay un porcentaje muy elevado de mujeres. Claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? No estamos contando el impacto que tienen una ingeniera pueda tener, ¿no?, en la sociedad, o una licenciada en matemáticas, ¿no? Si nosotros somos capaces de explicarle a una niña cómo siendo ingeniera vas a impactar quizá más que siendo doctora, pues podamos revertir estos porcentajes, ¿no? Y podamos hacer que haya muchas más mujeres que quieran iniciar este tipo de carreras, ¿no? Y de todas formas aquí siempre digo lo mismo, ¿no? Que al final lo que se trata es de que cada uno haga aquello en lo que se cree bueno, ¿no? El problema es si te crees bueno porque te has limitado o te han limitado tu entorno en tu forma de pensar, ¿no? Si conseguimos no limitar en la forma de pensar y explicar que en las carreras científicas puedes hacer un impacto en la sociedad de muchas formas, ¿no? A lo mejor desarrollando pues un medical device que ayude a mejorar la salud de las personas, o construyendo determinados edificios pues que mejoran la forma en que vivimos, ¿no? Yo luego también cuando estaba leyendo el artículo me acordé, yo me dedico a temas de marketing, y hubo una campaña que se hizo muy viral hace como 4 o 5 años de 2 chicas que lanzaban una campaña de estas de crowdfunding para hacer muñecas que estuvieran diseñadas para que las chicas quieran después dedicarse a la ingeniería, ¿no? Entonces tenían la muñeca de Marie Curie, de diferentes mujeres de éxito científicas, ¿no? Y ahora cuando he ido a buscar, porque lo había olvidado y me puse a buscar, y he tenido una decepción porque parece que el proyecto no ha avanzado lo que yo esperaba, ¿no? Ahora solo venden una muñeca que es de Marie Curie. Yo esperaba que tuviéramos 20 o 30 modelos de muñecas. De hecho, quería comprar uno para mi hija. Digo, mira, es la ocasión ahora que lo voy a buscar y se lo voy a regalar a mi hija, ¿no? Que pueda, pues bueno, tener ese role model, ¿no? Es un proyecto que se llama Miss Possible. Bueno, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué no estamos desarrollando este tipo de mensajes, ¿no? De darles a las niñas herramientas para que puedan, de algún modo, en su juego, normalizar el que pueda ser una mujer científica, ¿no? Que es algo que quizá no estamos impulsando, ¿no? Y el otro gran tema para mí sería justamente el papel de las empresas, ¿no? Y ahí sí que me veo directamente implicado, ¿no? Porque creo que los que hemos emprendido una compañía tenemos la responsabilidad de intentar hacer que las empresas sean lugares agradables para que una mujer pueda desarrollarse, sea ingeniera o no, ¿no? Pero además, en mayor medida para las ingenieras, ¿no? Es decir, que tenemos que buscar formas de conciliación. Ahí sí que tenemos una responsabilidad, tanto hombres como mujeres, ¿no? En intentar crear compañías pues que sean friendlies para que tú puedas desarrollar tu carrera científica, ¿no? Yo creo que ahí hay muchas prioridades o muchos cambios a hacer. Creo que tenemos un problema de país, ¿no? En la forma en que entendemos el trabajo, en la forma en que entendemos el presencialismo, las horas de estar sentado en la oficina y la poca flexibilidad que tenemos pues para teletrabajar o para usar herramientas que nos permitan conciliar mejor, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes temas que, si acaso ahora en el debate podemos entrar. Nosotros, por ejemplo, una práctica que hemos empezado a hacer y que no hacíamos, ¿no? Y me parece muy, muy inteligente, y yo lo aprendí de InfoJobs, ¿no? Del grupo Schibsted, que ellos contratan siempre a aquella persona que traiga más diversidad a la empresa, ¿no? Es decir, ante 2 candidatos o candidatas, pues contratan a aquel más diverso. Oye, pues si tenemos de muchos hombres, pues vamos a contratar mujeres, ¿no? Vamos a premiar y buscar el candidato más diverso. Y es algo que nosotros, pues desde hace poquito hemos implementado también en la compañía, ¿no? El buscar siempre esta diversidad para que, bueno, pues que haya un más equilibrio y podamos dar mayor proyección a aquellas personas que tienen menos presencia, como es el caso de las mujeres en las carreras STEM. Yo termino aquí, si os parece, empezamos ya el coloquio. Coloquio muy bien. Como no somos muchos,
podemos abrir un turno de preguntas sin que se me desmadre la sala, pero si tenéis en cualquier momento, sin que sea formalmente el turno vuestro, si os surge alguna pregunta, levantáis la mano, os pasamos un micrófono y formuláis la pregunta. En fin, habéis hablado de cosas interesantísimas, habéis colocado la primera piedra en la infancia y yo quería lanzar como primera pregunta: ¿es más responsabilidad de los padres, lo es de los profesores o lo es de los gobiernos que no enseñan todo esto desde bien abajo? Por ejemplo, estamos viendo que casi no existe la programación en los colegios, por ejemplo. Así que coloquemos ahí esa piedra: padres, maestros y gobiernos. Yo si quieres respondo yo. Para mí es de todos. O sea, aquí no se libra nadie. O sea, ahora, yo como padre, yo creo que primero es de los padres. O sea, los padres tenemos que tener esta preocupación, decir, oye, tengamos hijos o hijas, ¿qué vamos a hacer para intentar abrirles la mente, ¿no? Y después los profesores, los gobiernos nos tienen que acompañar, nos tienen que dar herramientas o tienen que facilitar que podamos hacer esta labor, pero no nos podemos escapar ninguno de nosotros de esta labor de intentar abrirles la mente y darles el máximo de posibilidades. Es curioso, simplemente una anotación, hablabas de que tus compañeras en la universidad eran mejores o más listas, más competentes. A mí me llama la atención, es un simple apunte personal. Los concursos de cálculo del colegio de mi hijo de 7 años lo ganan siempre las niñas. El niño que encuentras tiene 7 años. Yo no sé qué pasa a partir de ahí, es decir, que las capacidades de base están ahí, como bien has dicho, Ángela, ¿no? Pero en la universidad más listas y en los colegios también. Continúa. Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante, suscribiendo lo que él dice, y luego te contesto también. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es la corresponsabilidad. La corresponsabilidad de los diferentes actores sociales en tratar de paliar todo este tipo de cuestiones, porque nadie tiene más responsabilidad que otra, en el sentido de que todo esto es un continuo, porque sí que se empieza toda la educación desde las familias, pero luego también en la escuela, los medios de comunicación, todos los mensajes que se están lanzando continuamente a las personas jóvenes. Si fuéramos todos en la misma línea y no fueran contradictorios, conseguiríamos muchas cosas. Lo que no puede ser es que tú como padre en la familia o como madre les inculques una serie de valores y luego salgan a la calle y tengan otros, vean la televisión, estén jugando a videojuegos, estén haciendo otro tipo de acciones y tengan ese tipo de mensajes contradictorios, ¿no? O vayan al colegio y lo mismo. O sea, creo que se debería luchar para transmitir los mismos mensajes de la misma intensidad en este sentido de fomentar la igualdad de oportunidades entre niños y niñas, entre chicos y chicas, entre hombres y mujeres, por parte de todos los actores sociales. Y con respecto a lo que son las capacidades, nosotros también tenemos un estudio longitudinal que estamos realizando y estamos viendo cómo precisamente, lo que pasa es que nosotros ya lanzamos el estudio en secundaria, empezamos en segundo de la ESO. Entonces sabemos por diferentes investigaciones científicas que llega un momento en el que, a pesar de que durante la infancia, digamos, esas diferencias entre chicos y chicas que comentabas tú, o competencia a nivel de matemática, a nivel de tecnología, etcétera, etcétera, los niños y niñas no existen apenas diferencias de género en esas edades. Cuando llega la adolescencia, la pubertad, ahí es donde entra todo, digamos, el entramado de diferenciación y donde más diferencias existen entre los chicos y las chicas, ¿no? Es un proceso también evolutivo, estamos viendo que ocurre y que se fomenta en estas edades, ¿no? Y lo estamos viendo que se incrementa a medida que se adentran más en la adolescencia. Es decir, que, por ejemplo, ya cuando están en cuarto de la ESO, las diferencias son bastante grandes, ¿no? Entre las chicas y los chicos. Curiosamente, las chicas tienen mejores notas. Además, despedimos a los centros las notas reales, les hacemos pues una media de notas, y las chicas tienen mejores notas en general en todas las materias, pero sin embargo se consideran menos competentes que sus compañeros. Y curiosamente, los chicos se consideran más competentes en las materias en las que tradicionalmente se consideran a los chicos mejores, es decir, cuáles son matemáticas, tecnología, informática, etcétera. Y objetivamente no lo son.
Entonces, bueno. Ángela, que te veía sentir por el rabillo del ojo. No, justamente porque, por citar justamente uno de los estudios que hablan del cerebro femenino y cómo cambia en ese momento de la pubertad, hay un libro que a mí me gustó mucho que es Loan Bricendine, que es El cerebro femenino, ¿no? Y claro, justamente al realizar la investigación de por qué las mujeres justo en los primeros años llegan, superan, qué ocurre, ¿no? Evidentemente las mujeres en una edad que tienen un cambio hormonal importante, donde las mujeres, cuando leemos qué ocurre y qué ocurre en las escuelas, hay un momento en el que dicen, bueno, ¿y por qué no continúas? ¿Por qué no continúas jugando al ajedrez? ¿Por qué no continúas? Dicen, bueno, es que me aburro. O sea, desarrollan parte de su cerebro porque les inspira y desarrollan la capacidad de socialización. Y eso es algo que es biológico y eso es lo que nos diferencia de los hombres. También dentro del concepto de la teoría, el argumento feminista sobre, bueno, es que las mujeres son iguales, es que somos diferentes. Bueno, perdonadme, la biología es diferente, lo que queremos son los mismos derechos y oportunidades, que son dos cosas diferentes. Y nuestro cerebro y biológicamente, evidentemente, somos diferentes. Las mujeres en la pubertad desarrollan otras series de capacidades, mientras que los hombres desarrollan la competitividad y continúan, ¿no?, esa carrera, ¿no? Pero justamente es todo cuestión de metodología y es cuestión de educación y aprendizaje. Y algo que me parece obvio y que es bueno mencionarlo, una de las cosas que está ocurriendo a lo largo de estos últimos años con el desarrollo de los smartphones es que a un niño lo ves con menos de un año, con un año, lo que tiene ya entre sus manos es un teléfono móvil, ¿no? ¿Y qué está ocurriendo cuando ya entiende mejor el niño el teléfono móvil que la abuela? Esto es muy importante, ¿no? Y muchos padres dejan por comodidad, por cultura, por costumbre, ya el teléfono móvil para todo, ¿no? Cuando están olvidando también una parte del aprendizaje del niño, que es el entorno, porque los padres en ese momento de la infancia no están controlando qué ven sus hijos y qué están interceptando sus hijos, ¿no? Y esto creo que es una parte fundamental. Bueno, Milagros. Yo creo que hay una cuestión principal que yo discrepo con la parte biológica. La parte biológica, los estudios que existen, hay estudios que a nivel metaanalítico, un estudio metaanalítico es un análisis de estudios que se han realizado al respecto, sobre todo por ejemplo, con el tema de las matemáticas. Las matemáticas siempre se han asociado como una competencia más masculina, ¿no? Entonces, estos estudios demuestran que las diferencias entre hombres y mujeres a nivel biológico no existen, no son tales, son mínimas. Y además, no solamente eso, sino que suscriben la similitud, las similitudes entre hombres y mujeres, y también suscriben el hecho de que quizás haya más diferencias entre mujeres, o sea, más diversidad entre las propias mujeres que entre hombres y mujeres. Es decir, esto es muy importante. Yo creo que siempre se atribuye una parte esencialista. Cuando hablamos de esencialismo hablamos, digamos, a recurrir a parte biológica, cuando realmente no existe tales diferencias a nivel biológico. Y para mí es muy importante tenerlo en cuenta. Todos los estudios que hay, yo también me he peleado mucho porque es la típica pregunta que te hace todo el mundo cuando vas a dar una charla. ¿Existen diferencias entre hombres y mujeres a nivel biológico? ¿Qué ocurre en la pubertad? No. Hay que decir que la pubertad tiene que ver con una serie de valores, tiene que ver con con más con la identidad de género, tiene que ver con el hecho de que los chicos quieren ser más chicos que nadie, identificarse más con el rol de género que les ha sido asignado. ¿Para qué? Entre otras cosas, para no ser rechazado por el grupo de iguales. Esto es muy importante, que lo tengamos en cuenta. A mí me gustaría ponerlo sobre la mesa. No es bueno discrepar, ¿eh? Yo discrepo totalmente, maravilloso, pero es muy bueno y además hay jóvenes en la sala que están ahí tuiteando como locos. A mí me encanta porque hoy estamos peleando con el hashtag Orgullo 2017, lo cual, oye, nos pone un reto tremendo. Intervenid cuando queráis. David, que también tienes algo que decir. Yo iba a decir que me sumo. Yo no sé los estudios exactamente, pero me inclinaría más a que es un tema de adquirido más que biológico. Seguro que hay alguna diferencia, pero la capacidad, yo no tengo duda que la mujer tiene la misma capacidad y además tiene más constancia, ¿no? Se tiene más ese esfuerzo, por lo menos es lo que yo veo yo en mi día a día en el trabajo, ¿no? O cuando a veces estoy en universidades dando clases, veo más y esto no es empírico, pero veo más esa capacidad de trabajo que creo que a largo plazo, sea ingeniero, sea doctor, sea médico, es una ventaja para la mujer. ¿Cómo explicáis entonces que a partir de determinada edad, viniendo de años en los que
el cálculo o la matemática han sido asignaturas en las que las niñas no han destacado, sino que les gustan. ¿En qué momento se produce esa ruptura con el gusto por las carreras técnicas? Contestad a esto y daremos el primer turno al público. Bueno, yo creo que un poco pues ya lo estamos comentando, ¿no? Ya es en la época de la etapa de la educación secundaria, sí. Ya es una etapa también que yo considero es una etapa muy precoz, se toman decisiones que a veces, bueno, pues el sistema educativo, en esto podemos discrepar o no, pero es muchas veces cerrado porque no permite tener otras opciones y barajar diferentes asignaturas. Ya te encaminas en cuarto de la ESO, tienes una serie de materias que ya te están encauzando para luego poder ir a bachillerato y poder elegir una serie de materias u otras, ¿no? Que ya te van cerrando un poco. Pero ¿creéis que los profesores estimulan a esas niñas con capacidades y gustos para seguir en esa senda? A veces inconscientemente lo hacen, porque yo creo que hay una cosa importante. A mí es cuando se asocia, por ejemplo, un poco lo que hablaba David, ¿no? El tema del esfuerzo en las mujeres, ¿no? Siempre, y cuando se habla de brillantez, se habla de brillantez en términos masculinos. O sea, los chicos son brillantes, las mujeres son trabajadoras, ¿no? Las mujeres que sacan buenas notas en secundaria, por ejemplo, ¿no? Eso también es un sesgo muy importante y causa muchísimo daño a todas esas niñas que son brillantes, pero se les resta su brillantez basándose en el esfuerzo. Y lo mismo pasa también con muchos niños. El fracaso escolar está hay más fracaso escolar entre los chicos, entre los chavales. Pero también es un problema, yo creo que es un problema social, porque no pasa nada si el niño es vago. El problema es cuando la niña es vaga y encima no tiene buenas notas. Si la niña tiene buenas notas es porque trabaja muchísimo. Si el niño tiene buenas notas es porque, bueno, pues ha sido un esfuerzo mínimo, porque es inteligente. Entonces esa atribución de inteligencia o esfuerzo tiene una mella muy importante sobre las decisiones, y este tipo de carreras que están asociadas. A mí me parece que para hacer cualquier carrera tienes que tener una inteligencia mínima, y tan inteligente eres para hacer ingeniería como para hacer sociología, para hacer filología, para hacer historia. O sea, lo importante es que te guste lo que realmente quieres hacer, ¿no? Pero siempre hay como una asociación de inteligencia, que lo he comentado anteriormente en la presentación, con ese tipo de carreras, y hace mucho daño también, creo. Sin duda. Por aquí. Bueno, buenas tardes. Yo soy Cristina Crespo, soy estudiante de Ingeniería en la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, estoy en mi segundo año de máster, he hecho el grado, y últimamente sí que me estoy incluyendo muchísimo en estas charlas, en estos movimientos. No sé si sabéis, la Real Academia de la Ingeniería está también poniendo muy en marcha programas de mentoras, y estoy involucrándome mucho porque, exacto, durante mis años de carrera, de instituto, antes menos consciente y ahora me he hecho consciente de todos estos temas que se están hablando, y pues por participar, por ayudar a chicas que están en los primeros años de carrera, en los institutos. El principal problema, exacto, a mí siempre me ha faltado un modelo de mujer. Yo creo que a veces lo del esfuerzo de las mujeres es un poco por el prejuicio que nosotras mismas tenemos de es que no hay ninguna destacando. ¿Cómo no me voy a dejar yo el alma, el corazón y todo lo que tengo para llegar a ese sitio? Sin embargo, como que en el hombre se presupone, porque tienes 80 directivos, que a mí también me encantan. O sea, yo soy muy fan de muchos directivos ingenieros, pero te falta ese modelo de mujer, de alta ejecutiva, de alta directora de tal empresa. Porque yo me considero ambiciosa, algún día me gustaría estar allí, pero sí que muchas veces he buscado el dejar la carrera, si es que hay otra como yo en clase, encima tus padres lo alimentaban, yo buscaba es que son muy difíciles tal, y encima se alimenta de, pues, no sufras, busca otra cosa, algo más que te dedique. Yo iba a estudiar psicología, yo jamás me hubiera planteado estudiar ingeniería, y creo que esto es importante, porque cuando voy a charlas y aparece una chica que te dice que desde bebé le quitaba el mecano a su compañero, a su hermano, es que eso no te hace identificarte nada, porque es como si yo de bebé no tengo claro que quiero estudiar ingeniería, no puedo hacerla, y yo voy como evangelizando de que es que no hace falta. Yo pensaba que era una crack en chapar, en entender, me encanta la literatura, o sea, me encanta todo lo que me han enseñado con pasión. Entonces voy un poco diciéndole a la gente, a las chicas, que
De verdad, o sea, no hace falta que tengas una vocación desde pequeña, que yo he descubierto que me encanta. Luego en mi carrera soy ingeniera de montes, hay 2 ramas, y he encajado más en la rama de industrias. Me encantan los problemas, me encanta. Ahora he descubierto que me encanta la construcción civil, energía, y era una crack, y sigo siendo una crack en literatura, y creo que es importante transmitir eso, que no solo que tiene que ser una vocación nata, innata, que al final es que es descubrir un camino que me ha logrado ir enamorando, pero por el camino. Ha sido un poco el roce, ha hecho el cariño en mí. Y bueno, eso quería aportar eso. ¿Tú tienes algún referente, alguna mujer? No. Nadie, porque es verdad que has dicho por el camino no me he encontrado a nadie, pero ¿tú quién querrías ser de mayor? Yo siempre, pues no sé, me considero siempre una persona ambiciosa y me gustaría ser un alto cargo de una empresa, porque creo que tengo la capacidad de... He estado muy sometida a presión e innatamente, yo que sé, he hecho cursos a lo mejor de azafata y ahí descubrí que inconscientemente salía de líder. No sabía por qué, la gente hablando antes me buscaba para quitarse el marrón, porque es más fácil seguir a alguien que el dirigir a unas personas, que parece que es fácil mandar, pero yo creo que es al final lo más difícil. Tienes que coordinarlos, tienes que tener en cuenta un montón de factores más. Entonces, lo que sí siento, he intentado traer alguna compañera más, están de exámenes, es una época complicada, por incluirlas en esto, porque muchas más en mi situación, que se quieren quedar por el camino, pues porque son carreras que desaniman mucho. Los primeros años son de criba porque quieren a los mejores, pero ahí está pues que las mujeres no aguantamos a lo mejor tanto a veces la incertidumbre, sí la presión. Yo eso sí que me he visto que no soporto no saber algo, el por qué, pero sí aguanto la presión de carreras. Entonces yo creo que el objetivo que estoy haciendo en mi carrera es a chicas de cursos inferiores, cada vez que oigo un comentario por algo que yo ya he pasado. Entonces yo creo que los programas de mentoras, aunque en el primer año es verdad que es un poco complicado porque estás muy tonto. Yo llegué con 18 años y no sabía ni si me iba a quedar. Entonces, sí. Todos esos comentarios no se los escuchas a hombres. En mi carrera, no. Es que encima, ponte que el Montes es muy tradicional. O sea, es que es de, pues junto con Minas, es de las más antiguas y es un terreno. El campo encima muy escabroso. Si ya a mi compañero técnico hombre no tiene toda la credibilidad, pues yo ya en el campo, brutal. O sea, intervenir, por favor. Si me dejas, lo primero felicitarte, porque tiene mucho mérito lo que estás haciendo. Lo segundo, que yo estoy convencido que llegarás a ese cargo que quieres llegar, sí. No tengo duda, ¿eh? O sea, todos, si una cosa sé ver es talento y tienes mucho. Y sí. A mí me gustaría hacer una reflexión. Fíjate, el tema de mentoras que dices, ¿no? Que para mí es fundamental, ¿no? Entonces, claro, si tú eres mujer, es que lo tienes muy difícil, ¿no? Porque tú has hecho la carrera profesional, luego querrás progresar, claro, serás madre, te vamos a pedir que seas mentora, que ayudes a otros emprendedores. Claro, es que es muy complicado, o sea, tenemos que, las empresas en este caso, tenemos que echaros un cable, oye, facilitar horas para que tú tengas una labor social y estés divulgando un mensaje, porque es que si no, no va a llegar. No te podemos poner la responsabilidad 100% a ti, porque va a ser imposible, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los temas que también tendríamos que conseguir que esté dentro del ámbito de las empresas, que potenciemos a las mujeres que están, que podáis salir a contar lo que habéis conseguido, ir a institutos, a escuelas y que tengáis un tiempo pagado por las empresas que podáis hacer esta labor. Ahora entendemos por qué es Best Workplace. Bueno, es que si no... Milagros, que quería intervenir también y damos la palabra por allí al señor de camisa amarilla. Milagros. No, yo quería también pues comentar un par de cuestiones que decías tú ahora, ¿no? Con tu intervención. Yo creo que también hemos observado en el estudio que es como muy masculino también, precisamente porque son carreras masculinizadas y muy asociadas con el rol masculino, que los chicos, curiosamente, cuando decían por qué habían elegido los estudios, se veían como desde pequeños ya orientados a elegir este tipo de estudios. Sin embargo, las chicas no, como que lo habían desarrollado con el tiempo. Lógicamente es normal, porque nunca desde pequeñas, y menos si no habéis tenido referentes o habéis tenido a alguien que os haya alentado o os haya en casa, que haya trabajado con vosotros, o que sea un padre ingeniero, que también muchas veces pasa, ¿no? El propio padre o la propia madre que os haya inculcado una serie de actitudes hacia la tecnología positivas y que hayan contribuido estas actitudes a desarrollar el interés por este tipo de carreras. Es muy difícil que digamos que tengáis ese tipo de discurso
relacionado con el hecho de haber desarrollado este interés desde pequeñas. De las chicas que están son hijas de ingenieros de montes. Bueno, aparte mi carrera tiene la particularidad de que de las ingenierías, como es la más verde, la más orientada a energías renovables, de gestión ambiental, no es también la más conocida. Entonces, o vas por tu familia o porque tienes algún familiar eso, ingeniero tal. En mi caso, mis padres jamás quisieron interferir, por así decirlo. Pero eso también me hizo sentir a veces como muy perdida. Porque creo que si hay algo, el problema es el sistema educativo. Yo jamás aprendí en clase, solo con una profesora, en qué era buena, de forma innata, natural. Nunca desarrollé mis capacidades, jamás. Y esto es algo que me he dado cuenta en estos años. Pero claro, en aquel entonces no, y creo que es muy necesario el darle un cambio totalmente a la educación. Por incluir una cosita breve, si me permites, brevemente, es muy breve. Ángela. Hay que tener en cuenta lo que está diciendo ella, que te felicito enormemente, pero ella está demostrando una capacidad que pocas mujeres demuestran y que necesitamos mujeres como ella para que de alguna manera contagie. Y es uno de los valores del liderazgo, que es la seguridad. Y es justamente lo que no se trabaja desde la infancia en las mujeres para desarrollar habilidades y competencias que luego las hagan seguras en un puesto de trabajo. Has dicho la palabra ambición. Por contexto social, la ambición inculcada a las mujeres se ve desde el aspecto negativo, cuando tiene que ocurrir totalmente lo contrario, ¿no? Exacto. Total. No. Sí. La seguridad. Pero en el fondo no sé si es seguridad, porque yo no soy la persona con más autoestima del mundo, pero es que era eso o aceptar lo que me estaba viniendo de Sin fuera. duda, pero desacomplejar el discurso también va por ahí, ¿eh? Por favor. Sí, yo tengo la ventaja de que parto de ser educador justamente de chavales de secundaria. En secundaria lo que sucede es que salen todos los valores que se han inculcado previamente. Claro. Si no se han inculcado esos valores, van a salir los que ya existen. Por eso los educadores tenemos un riesgo. Si no educamos en valores nuevos, estamos educando, aunque no queramos, en valores antiguos. Dos ejemplos y termino. Lógico que las mujeres quieran cuidar. ¿Quién cuida en casa? La mujer. Entonces, lo que se ve es para la mujer. ¿Cómo van a ser ejecutivas? ¿Cómo van a ser líderes? Con muchas excepciones ya, cada vez más, en casa, en la mayoría de los casos, las decisiones, el líder, sí es el varón. La mujer está acostumbrada a no ser líder, lo ve mal. Todo eso que ha visto en casa lo saca justamente cuando en 14, 15, 13 años empiezan a tener que tomar sus decisiones y no pueden tomar otras decisiones que las que conocen. Lo has dicho perfectamente, no se puede decidir sobre lo que no se conoce. Entonces nosotros entendemos que todo lo anterior es lo que va a salir con 13, 14 años y nosotros nos tenemos que enfrentar a esos valores si queremos cambiar de alguna manera. Sin duda. ¿Qué queréis aportar? No, subrayo lo que he dicho, claro, sí. Sí. Yo creo que Jesús en ese sentido tiene toda la razón, y en la educación secundaria muchas veces a mí me parece muy injusto cuando hablamos, ¿no?, del profesorado, la influencia del profesorado, que es mucha y es muy importante, y recaemos, digamos, esa responsabilidad en el profesorado y creemos que el profesorado tiene que educarles. O sea, la educación es una cosa continua, desde casa hasta la escuela, todos los ámbitos. No hay que bajar la guardia ni en ningún momento. Y a veces, pues, a mí me preocupa que muchas veces tengamos el discurso de que, bueno, el profesorado es el responsable de todo lo que está pasando. Es corresponsable, junto con el resto de agentes socializadores, porque hay mucha gente como Jesús y como otros profesores y profesoras y otros directores y directoras de centros que se están dejando la piel para cambiar muchas de estas cuestiones, ¿no? Otra cosa es que, bueno, pues luego también dentro del profesorado haya otro agente, pues, que es mucho más conformista o lo que sea, y que contra eso no podemos luchar, ¿no? Como pasa en otros contextos, otros padres, otras madres, que a mí me preocupa muchas veces cuando vamos a hacer investigaciones, ese tipo de cuestiones, vamos a entrevistar igual de 200 o 300 estudiantes, sus familias, se presentan una o dos personas para hacer actividades con nosotros. Eso es lo preocupante también. Las familias, sobre todo en secundaria, hay una cosa, en primaria parece que la gente está como mucho más implicada en el proceso educativo, pero de repente en secundaria como que se rompe algo
y los padres y las madres, no sé si estás de acuerdo conmigo, Jesús, como que se rompe ese vínculo y como que ya parece que los chicos y las chicas de esas edades que tienen que buscarse la vida y que, bueno, y como mucho, pues recaer la responsabilidad en el profesorado. No, las familias tienen muchísima responsabilidad hasta entonces, hasta que esa persona deje de ser una persona inmadura o que tenga una determinada toma de decisiones y que pueda gestionar su vida de una manera independiente, ¿no? Por aquí. Bueno, buenas tardes. Yo soy mujer STEM. Por un lado quería hacer dos puntualizaciones. Lo primero es contar un poco mi experiencia, igual que ella, y luego, por otro lado, hablar también del compromiso. Bueno, yo soy ingeniero químico de formación, me especialicé en fluidodinámica en el extranjero, estuve investigando fuera, en Bélgica, durante, unos años, me volví a España, me especialicé en tecnología energética y finalmente soy doctora en ingeniería nuclear. Todo esto con 8 años de experiencia profesional. Wow. Tengo 34 años y os podéis imaginar el trabajo, el esfuerzo, como el de todo el mundo. Bueno, por un lado, las dificultades. El trabajo es lo que tú, perdóname, no me acuerdo, Ángela. El mensaje positivo. El trabajo es fantástico. Si te gusta lo que haces, pues que te va a gustar, sea el campo al que sea. Hablando también de las capacidades de hombres, mujeres, niños, niñas, desde mi punto de vista y mi experiencia no existe ninguna diferencia. Tú tienes una capacidad, te gusta algo y todo depende de lo que trabajes, de lo que te involucres y de lo que quieras, del tiempo que le quieras dedicar. Y cuando lo haces, pues salen las cosas. Pero con independencia del género, no existe ninguna diferencia. Pero después las dificultades. Yo me he encontrado muchas más dificultades en España que en el extranjero. Era la primera de mi promoción, estaba trabajando en el departamento de ingeniería química en la universidad y decidí irme al extranjero porque me lo ponían más fácil. Porque es que te aprecian, te quieren, te buscan. Te reconocen y te valoran. Efectivamente. Pero bueno, tú también aprecias tu país y quieres que esto mejore y quieres dar, y por qué no, es que se necesita, con independencia de que vaya a perder, no carrera profesional, pero bueno, sí, sobre todo en cuanto a ciertas calidades del trabajo. En mi caso yo decidí volver y bueno, la experiencia es muy buena porque estoy luchando por lo que quiero, pero es tremendamente complicado. Tremendamente complicado. Y de hecho, mi segunda, esto por un lado, tampoco me quiero extender demasiado, hablábamos también, o habéis comentado, sobre el compromiso, sobre la educación, que tenemos que ser nosotros desde casa, de nuestros hijos, desde bien pequeñitos, los que tenemos que dar el mensaje y los que tenemos que animar a niños, a niñas, a todos. El compromiso desde aquí. Esto es un problema de todos, no solamente es de las mujeres, sino es de hombres también. Pero es muy curioso que en esta charla exista una mujer periodista político, psicóloga, y el ingeniero sea un hombre. Es maravilloso y es una gran figura la que tenemos aquí. Sin embargo, estas personalidades, mujeres, esos ídolos a los que seguir, existen. Existe un centro de energía, tecnología y medio ambiente puntero en el mundo, que lo tenemos aquí en Ciudad Universitaria, con unas científicas extraordinarias, que las reconocen fuera. Son mucho menores, es menor en número que el de hombres, pero están. Vamos a darle visibilidad. Vamos a decirlo, vamos a contarlo, vamos a contar ese mensaje positivo. Vamos a decirle a las niñas que es que se puede. Vamos, que todo depende de ti, de lo que tú quieras, de lo que quieras luchar. Vamos a hacerlo. Sin duda. No, es verdad que Milagros lo que hace también es analizar qué está pasando, ¿no? Por qué el mundo de las mujeres en las carreras STEM está como está, ¿no? Como simple aportación. Por aquí. Ángela. Sí, quiero hacer una aportación. Tienes toda la razón. Una de las cosas que criticamos algunos periodistas y consultores del ámbito de la comunicación es que la invisibilidad es también violencia de género.
Y justamente hay que hacer lo contrario. Los premios no solo los ganan los hombres, también ganan las mujeres. Las ingenieras están cuando hay un evento, cuando siempre hay hombres. Dicen, bueno, es que no encuentro mujeres, no, perdona. Hay muchas, somos la mitad de la población. El problema es que no indagamos. Si no indagamos, no las visibilizamos. Si no las visibilizamos, alimentaremos la situación del patriarcado. Con lo cual, subrayo por completo lo que dices. Al volverme, yo me volví de Bélgica hace 9 años. Cuando me volví, bueno, nunca había sentido ninguna discriminación ni en la carrera, ni cuando he estado fuera, ni, en fin. Me vine aplicando el campo en el que estaba trabajando, aplicado al mundo nuclear, a la seguridad nuclear. Directamente, yo no entendía, resulta que hay una organización, Women in Nuclear, que yo no entendía su razón de ser, porque dices, ¿cuál es el mensaje que mandan estas mujeres que están dedicadas a la energía nuclear y a la tecnología nuclear? Pero si no existe ninguna diferencia, si yo no he... Tenemos que identificar esa diferencia en el trato, porque desde mi punto de vista creo que las diferencias de cómo existían antes, hace 50 años, que es que la mujer tenía que estar en casa y demás, y tenías un mensaje muy claro de la sociedad en la que tú no podías, y eso era una forma directa de machismo. Ahora los machismos se manifiestan de otras maneras. Y es a través de los micromachismos, que son los que hacen que la carrera profesional casualmente de una mujer se venga truncada a la mitad y nunca acceda, o en casos muy raros, accedan a puestos superiores. Bueno, pues para esta razón está Women in Nuclear, que yo invito a todo el mundo a conocerla, porque precisamente uno de los objetivos es ese. Por un lado, fomentar la visibilización de la mujer en el campo tecnocientífico, y fomentar a las niñas, a que esto es un mundo de todos, de que si tú quieres, puedes estar ahí. Y hacerlo visible y enseñárselo a todo el mundo. Milagros. A mí en este sentido, si me dejáis comentar solo un ejemplo que me pareció muy interesante. Yo hace 2 semanas estaba con una emprendedora muy conocida, de mucho éxito, me explicaba que ellos tienen un grupo de mujeres y hacen un seguimiento en su sector de cualquier evento que hay, ¿no? Cualquier evento que sale en medios de comunicación, y a la que ven que no hay ninguna mujer representada, envían una carta diciendo, oye, si necesitas referencias, si queréis para el próximo evento, por favor, pedirnos, que os vamos a dar un nombre de mujeres que pueden estar allí. Bueno, llevan ya unos cuantos años, poco a poco, me dice, oye, vamos consiguiendo. Es verdad que pues antes no había ninguna, ahora estamos 1 o 2, pero poco a poco es un trabajo de hormiguita, pero estamos ahí influenciando. Y de actualizar agendas, sin duda, sin duda. Milagros. Bueno, yo solamente también quería decir, estoy de acuerdo contigo, que hemos también tratado en el libro de plasmar un modelo de mujer exitosa en el ámbito de la tecnología. Tenemos una entrevista de una directiva de Telefónica, de Fundación Telefónica, una ingeniera, y bueno, pues le planteamos algunas de las cuestiones que también planteamos a nuestras personas, a las personas que hemos entrevistado, tanto chicos como chicas, jóvenes, tanto estudiantes de grado de STEM como jóvenes profesionales. Y bueno, pues yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos, y si vamos al sistema educativo y si vamos a vuestras formaciones, es que no se visibiliza las aportaciones, otra vez vuelvo a comentar, ¿no?, de las mujeres en vuestros ámbitos. Quizás no lo sé en tu ámbito en concreto, ¿no? Bueno, aparte de Marie Curie, que bueno, es la única persona que ha logrado hasta la fecha tener dos Nobel, uno en química y otro en física, compartido, ¿no? Es la única mujer y la única persona en la historia. Exacto. No, desde luego, pero me refiero que hay muchas personas como Marie Curie, a muchas mujeres como Marie Curie, que han contribuido en otros ámbitos, pues igual han tenido el Nobel de su ámbito, pero sí que han contribuido en diferentes aspectos. Pues se me está ocurriendo pues muchísimas mujeres en el ámbito de la informática, en el ámbito de la computación, en el ámbito de la matemática.
ya desde pues, épocas de la antigua Grecia, que no se visibilizan y no se han visibilizado hasta hace poco. Yo hace 2 meses he recibido una contribución de una autora, de una profesora de la Universidad de Vigo, de matemática, que escribe sobre sobre matemáticas que han contribuido en el ámbito de la matemática, ¿no? Grandes matemáticas. Y hay unas cuantas, yo ignoraba, sabía de algunas, pero ignoraba otras, ¿no? Quiero decir que hay una responsabilidad muy fuerte también por parte no solamente del sistema educativo primario, secundario, sino también de la universidad, de transmitir, pues, la importancia que han tenido muchas mujeres en estos ámbitos también, porque no dejan de ser modelos y no dejan de ser referencias importantes para otras mujeres. Bueno, señoras y señores, chicas y chicos, es un orgullo que haya espacios como este espacio Fundación Telefónica para hablar de todo esto, para hacer un rico diálogo entre generaciones, entre hombres y mujeres, y sobre temas tan interesantes como este. Ha sido un verdadero placer y les esperamos aquí en próximos eventos, 8:30 de la tarde. Gracias de verdad por acompañarnos.